Porque sabemos que tienes dudas, consultamos con especialistas. Amigos, como siempre, es un placer darles la bienvenida a este espacio de salud que ya hace varias semanas lleva adelante el gobierno municipal respondiendo las preguntas a propósito del COVID-19. Hemos tenido a una gama importante de profesionales que están en primerísima línea combatiendo la enfermedad, enfrentando no solo los riesgos físicos y personales, sino también asumiendo las consecuencias psicológicas. Es por eso que hoy hemos invitado a este espacio al licenciado Arturo Byron. Él es terapeuta y con él queremos conversar sobre las consecuencias de la pandemia a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel personal, porque no solo lo físico cuenta, muchas veces va muy de la mano. Y creo que es un momento para que un especialista nos diga cómo podemos lidiar con esas consecuencias emocionales. ¿Cómo está, licenciado Arturo Byron? Bienvenido a Las Cosas Claras, programa del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Muchas gracias, Priscila, y a todos los oyentes del programa Las Cosas Claras. Muchas gracias por la invitación. Aquí listo para responder desde mi profesión, la psicología. Licenciado, con nosotros también está Juan Manuel Miranda. Entre los dos le vamos a hacer una serie de consultas que consideramos que son importantes. Voy a empezar yo, si me permites, Juan Manuel, haciendo esta pregunta. ¿Qué efectos puede tener el COVID-19 emocionalmente en una persona? No estoy diciendo una persona, no, en una persona debido al diagnóstico. Ahorita estoy atravesando un entrecortado de audio, pero he entendido tu pregunta. Hay que enfocar en dos personas, la persona que ha recibido el diagnóstico y las personas que están acompañando a la persona convaleciente, ¿no? Ahí te gustaría por dónde empezar. Exacto, doctor, exacto. Este es el momento en el que yo creo que es un shock, porque uno tiene la incertidumbre de cómo va a desarrollar la enfermedad y lo inmediatamente que piensa es la familia. ¿Qué va a pasar con la familia? Sí, exactamente. Bueno, los primeros efectos psicológicos cuando uno recibe el diagnóstico es primero que nada un tema de negociación con la enfermedad, y es por eso que muchas veces ahí tardamos mucho tiempo en tomar acciones con el profesional médico en este caso. ¿Por qué? ¿Cómo negociamos con la enfermedad? A veces exageramos ciertos síntomas o queremos negar ciertos síntomas. Y en esa negociación pasan los días, los remedios caseros, la medicina que encontré en internet, el consejo del amigo, y ahí es donde precisamente entre negar y exacerbar negociamos con el COVID, y eso puede ser realmente devastador. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque estamos enfrentando una enfermedad que no conocemos, no tenemos un esquema mental como humanidad de qué va a pasar a futuro o qué debemos esperar de la enfermedad. Entonces viene un tema de ansiedad, incertidumbre, viene un tema de ansiedad, y también se ha visto en muchos pacientes un tema de ocultar y guardar los propios síntomas precisamente por cuidar el núcleo familiar. Y eso viene a ser bastante fuerte a nivel psicológico, porque un paciente con COVID, amigos y amigas, necesita hablar de esto, ya sea con la familia o idealmente con un profesional en salud mental, porque además se está criminalizando un poco esto en nuestra sociedad. Ya se ha visto que han querido sacar gente de edificios, de casas, entonces equivocadamente se está abrazando la enfermedad. Tenemos que entender que no es una persona leprosa o una cosa así. Es una persona que está convaleciendo una enfermedad y que debemos ser todos receptivos a ayudar. Entonces, incertidumbre, ansiedad y esta negociación de los síntomas, que es peligroso. Recordemos, una vez que aparecen los síntomas, hay que tomar tratamiento médico. Si no, hay una implicación en el aparato respiratorio, infecciones pulmonares, etcétera, etcétera. Muy bien, doctor. Un gusto saludarlo. Le habla Juan Manuel Miranda. Hola, Juan Manuel. ¿Qué tal, licenciado? Una consulta específica.
Dado que en estos momentos los medios de comunicación, prácticamente el 95% de la información que dan a conocer es relacionada directa o indirectamente con el COVID. Dado los conflictos, la parte política, la enfermedad, el desabastecimiento, esta sobresaturación, licenciado, de información, ¿cómo afecta en la salud mental de la gente? Afecta muchísimo, Juan Manuel. Hoy en día hay un fenómeno que se llama infoxicación, o sea, no solo te intoxicas con drogas o alimentos, puedes intoxicarte con información. Y como bien dices tú, se está de alguna manera esta información en algunos medios de comunicación catastrofizando el tema. Cuando tú abres el Facebook, siempre hay personas pidiendo auxilio, hay personas pidiendo colaboración, y esta intoxicación mental a la cual yo me refiero no es nada aconsejable. Seguramente más adelante vamos a hablar de cómo enfrentar eso, pero hay un círculo terciario. El terciario es aquel donde tú te informas por redes sociales, y durante la enfermedad, así la acompañes o tú estés padeciendo, yo te aconsejo que no te intoxiques con redes sociales, salvo conocer estadísticas de tu barrio, el observatorio que ha puesto la alcaldía, los datos epidemiológicos, pero a partir de ahí, si estás cursando o estás acompañando una enfermedad, limítate a ser parte de esta catástrofe, porque te recuerdo algo, Juan Manuel, si tú estás ansioso o depresivo, eso influye directamente en tu sistema inmune. Si tu sistema inmune baja por afectaciones del estado de ánimo, estamos servidos en bandeja para cualquier enfermedad, especialmente en este virus. Entonces hay que administrar el tiempo en redes sociales, saber qué información a mí me sirve y cuál a mí me destruye mentalmente. Licenciado, a propósito de cuidar nuestra mente, ¿cuáles son las medidas preventivas de autocuidado que recomendaría a la población para mantener su salud mental en estos momentos críticos? Excelente pregunta. Estamos viviendo un aislamiento parcial y una cuarentena parcial. Vale decir, todavía estamos en casa un porcentaje de tiempo. La primera medida, ya la dije, debemos administrar sabiamente la información a la cual nos exponemos, tanto en televisión, redes sociales e internet. La segunda medida, tenemos que evitar 4 emociones: la frustración, la ansiedad, la depresión y cuidar nuestras relaciones humanas. O sea, son 4 áreas que tienes que cuidar si estás en aislamiento, si a futuro hay una nueva cuarentena. Estas 4 áreas, ¿cómo se las cuida? Primero que nada, y les va a sonar básico, pero es muy obvio, cuando uno está en cuarentena parcial o total, tenemos que tener rutinas y tiempos definidos. Así estés teniendo la posibilidad de hacer teletrabajo, tú tienes que tener un tiempo para levantarte, para asearte, para vestirte, para desayunar, para hacer la tarea con los hijos, para acompañar las tareas de colegio, y tiempo para comer, tiempo para trabajar. El primer desajuste en nuestro estado de ánimo tiene que ver con que podamos ser desordenados durante la pandemia. Quiere decir que 4 de la mañana me despierto, me tomo una sopa, después despierto 11 de la mañana, directo a conectarme al trabajo. No. Primera medida de salud mental, tenemos que tener tiempos y rutinas incluso más estrictos que cuando estamos fuera de la cuarentena. La segunda medida es, tenemos que cultivar nuestras relaciones humanas dentro de la familia. Sé que ha habido un tiempo en el cual ya no nos podíamos tolerar con la pareja, con los hijos, porque nos saturamos de información y somos seres sociales. Eso no quiere decir que tengas problemas familiares o necesites terapia, simplemente es una saturación por el tiempo de exposición. Pero les recuerdo que en el año 1920, así funcionaban las familias. Más bien es hoy en día que el concepto de familia es: compartimos el techo, compartimos la comida, y de ahí cada quien se ve y se va a su casa, se va a sus actividades. Pero nosotros ya estamos con una cultura familiar muy sólida de muchos siglos, donde en realidad tenemos que empezar a practicar la tolerancia y volver a conocer a mi pareja, volver a conocer a mis hijos y empezar a tener una relación significativa. Esos son los 2 pilares fundamentales para tener una salud mental dentro del hogar en estas cuarentenas parciales o totales. Licenciado, ¿puede esta situación excepcional de incertidumbre,
y temor a lo desconocido. Usted decía que evidentemente, pese a toda la información que se tiene del COVID, todavía es una enfermedad que no se la conoce a profundidad. ¿Puede toda esta situación de incertidumbre empeorar el estado de las personas con un diagnóstico de depresión aguda que incluso puede llevar al suicidio? Todas las personas, pacientes míos o personas que conozco, en el aislamiento han vivido episodios de depresión o de ansiedad debido al encierro y a la incertidumbre. Gracias a Dios no he tenido reportes en personas que hayan podido llegar al tema del suicidio, pero sí depresiones muy profundas donde la persona no quería comer, no quería ver ya nada, quería aislarse, es decir, bajar hasta las profundidades del ser más oscuras, donde hay sentimientos de desesperanza, una visión de túnel, donde creo que todo está mal, nada va a estar bien, vale decir, todos los síntomas asociados a la depresión. No he visto reportes de intentos de suicidio, pero sí, obviamente, dado si la familia es funcional o disfuncional, sí he visto algunos reportes de que ha incrementado un poco el tema de las peleas dentro de los matrimonios, dentro de la casa, y algunos que otros reportes de violencia como tal, que también la alcaldía ha sabido contenerlos adecuadamente con sus líneas y sus entidades al interior, ¿no? Entonces sí, el encierro puede generar depresión o ansiedad, y estos diagnósticos dentro de la familia mucho más. Por eso hay que tener mucha templanza. Si seas paciente con COVID o acompañes paciente con COVID, tienes que tener mucha templanza, tienes que saber administrar tus emociones, porque en este momento tú tienes que ser parte de la solución y no parte del problema, porque es una situación crítica, hay que tener la cabeza fría, como diríamos en esos momentos. Doctor, administrar las emociones, ¿qué quiere decir? Denos, por favor, algunos ejemplos prácticos de lo que podemos hacer en nuestra vida diaria. Excelente. Ahí yo quisiera entrar a unos consejos prácticos que van a responder indirectamente a tu pregunta. Mira, nosotros tenemos, Juan Manuel, Priscila, 3 círculos sociales. Un círculo que llamamos círculo de acción, el segundo el círculo de empatía y seguimiento, y el círculo tercero que es el círculo terciario. El círculo de acción es cuando tú tienes a tu esposo, a tu hijo, a un hermano, a un papá con el que vives que ya está con COVID. Quiere decir, ese círculo de acción significa que tú sí puedes hacer algo por esa persona, cuidarla, administrarle los medicamentos, ir a la farmacia, etcétera. Es la familia más cercana que tú tienes. Después tú tienes el círculo segundo, empatía, el círculo de empatía y seguimiento. Seguramente tal vez hay un papá fuera de casa o la mamá está convaleciente, hay un hermano en su casa convaleciente o toda la familia se ha infectado. Tú tienes que sabiamente elegir a ese grupo de personas de las cuales debe ser tu preocupación secundaria y tienes empatía y hacer seguimiento. Vale decir, tu comportamiento parcialmente puede ayudar. Mandar un delivery, ir tú a la farmacia, dejar hasta su casa. Vale decir, a esa familia extensa, ¿a cuántas personas tú puedes contener con ayuda real o escuchando o emocionalmente? Cuando tú eliges tu círculo primario y eliges el secundario, hay el tercero, que es, hablábamos hace un momento con Juan Manuel, el terciario. Una amistad que ha fallecido, un amigo de promoción que está mal, alguien que te enteras que ha muerto por redes sociales. Ese círculo terciario, durante estas 2 semanas, amigo, amiga, abstente, por favor, porque tu comportamiento no puede hacer nada al respecto, más que desordenar tus emociones, Priscila. Porque cuando nuestra conducta no puede influir sobre la conducta de otro, solamente tenemos incertidumbre, miedo, depresión. Por eso es que a mis pacientes que estoy atendiendo con COVID y los que hacen seguimiento, les pido, abócate a tu círculo primario, a la persona más enferma con la cual tú vives. Después tienes tu círculo secundario, las personas con quien puedes ayudar en términos prácticos. Después, como habíamos hablado más arriba, no te infoxiques, porque por lo menos 2 o 3 semanas debes tener todas tus emociones concentradas en esos 2 círculos. Tus emociones las administras, ya respondiendo a la pregunta, en la medida en que tú sí puedes hacer algo por la persona que está sufriendo o que está mal.
Si tú no puedes hacer nada por esa persona, estás lejos, es a través de redes sociales, etcétera, de nada sirve cargarte esa mochila porque solo te vas a angustiar y deprimir. Y eso es lo que menos queremos en este momento. Tú puedes hacer acción en esos dos círculos sociales. Licenciado, hay un círculo dentro de la familia que es fundamental, el grupo etario de los niños, las niñas, los adolescentes, que en muchos casos, bueno, voy a particularizar mi caso, tengo bebés pequeños acá en casa, mi hijo mayor tiene 4 años, particularizo esto porque mucha gente que seguramente nos está escuchando tiene pequeños en su casa, pequeñas hijas de 4 a 10 años o 15 años y que no han salido, llevan 5 meses encerrados. ¿Cómo administrar este encierro de los niños? ¿Cómo ayudarles a ellos para que no se afecte también su salud mental? Obviamente se le ha hablado a los niños sobre el coronavirus, pero ¿de qué manera podemos ayudarlos a ellos para que sea llevadera o llevadero en este caso este encierro tan prolongado en las casas? Lo primero que tú has dicho es lo primero que sugiero, es informar sobre el coronavirus. No debe ser información catastrófica, falsa, que solamente nos turbulenta la armonía familiar. Es información científica y estadística para que los hijos tengan seguridad de lo que deben hacer para cuidarse. El otro aspecto que tú mencionas, efectivamente, nosotros con los hijos tenemos que procurar. Yo veo con pacientes van a dos extremos, o los ocupan en todo, en toda reunión de Zoom, en el colegio, o lo otro, están todo el tiempo papás, hijos juntos, supervisando, queriendo aprovechar el tiempo de hacer educación expresa en los otros meses que no estaban en casa mientras trabajaban. Entonces, no hay que saturar ni la relación con los padres, ni tampoco dejarlos ahí al olvido frente a la computadora, ¿sí? Entonces, ahí lo que se recomienda, por lo menos escuchar a mis colegas psicólogos infantiles, siempre es bueno tener recursos o tutoriales, primero, para que hayan juegos en familia. Segundo, para que hayan juegos entre hermanos, donde los padres puedan estar un poquito aparte. Después, tutoriales que tengan que ver con cultivarse a nivel, no diría académico, yo quisiera ponerle de manera intelectual, en el sentido de lecturas, en el sentido de estimulación que no sea escolar, y muy aparte, el apoyo extra que tiene que ver con todos los tutoriales que tú vas a buscar para ayudarle a hacer sus tareas. Vale decir, parece ser que estas dos áreas, las del juego, ayudan mucho. No siempre los juegos son al aire libre. Hoy en día, felizmente, tenemos un sinfín de links y tutoriales que pedagogos nos pueden hablar de qué tipo de juego. La actividad lúdica es muy importante, especialmente solo entre hermanos y también con los padres. Y estos juegos se dividen de todo tipo, ¿no? Juegos de mesa, juegos físicos, incluso he visto familias que hacen semanas de competición a nivel de hacer ejercicios, por ejemplo, o se turnan para hacer el tema de la cocina o de menús. Vale decir, empiezan a dinamizar las actividades de la casa para que no se aburran. De hecho, se van a aburrir, no es que van a estar siempre frescos y despejados, porque el encierro te trae eso, una saturación, pero por lo menos vamos a poder contener de alguna manera el tiempo que nos queda de cuarentena parcial. Doctor, este es un tema delicado, ¿no? Porque cuando uno sabe de una persona que ha fallecido, bueno, finalmente uno descansa en paz y ahí quedó la vida. El dolor mayor es para aquellos que quedan, la familia, los hijos, la esposa, los padres. ¿Cómo transitar el duelo en una situación como cómo se puede gestionar? A mí no se puede consolar a una persona. Es muy importante.
Nosotros como personas particulares podemos consolar en nuestras propias palabras. Si tú eres familiar de alguien que ha perdido un ser querido, si tú eres familiar, lo que más se necesita es un hombro silencioso. No siempre un consejo, no siempre distraerlo de su dolor, no siempre ponerse en plan de consejero. A veces la familia cercana solo debe ser un hombro silencioso y recibir ese llanto. El proceso que tú me hablas de duelo debe ser efectivamente llevado por un profesional en salud mental. No se puede hacer de manera autodidacta, ya que hay ciertos pasos que profesionales psicólogos y tal vez algunos psiquiatras conocen para elaborar el duelo. En ese sentido, yo aconsejo que recurran a las líneas de la alcaldía y de otras entidades donde sabemos que hay psicólogos e idealmente, si se puede, que puedan tener los servicios de un terapeuta para acompañar el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque ese hombro silencioso de la familia es importante, pero es limitado porque la familia no va a poder hacer terapia. Pero concretamente lo primero que hay que hacer es aceptar la muerte, entender que ahora los que quedan valemos mucho porque todavía tenemos vida y debemos cuidarnos entre nosotros. Y el otro paso que ya menciono, el dolor no siempre es aliviado con palabras de aliento o motivación o volviéndonos nosotros terapeutas de nuestros familiares. A veces solamente el silencio, la contención, el abrazo, el atender al quien ha perdido un ser querido es suficiente. De ahí la familia tiene que pasar la posta al profesional para que empiece a hacer los pasos de la elaboración del duelo, que eso ya es un trabajo más especializado. Licenciado, existen ciertos factores, como lo hemos mencionado, el aislamiento, el temor a salir, a contagiarse, el ir a comprar algo a un lugar concurrido. ¿Cómo puede esto afectar en la salud mental? ¿No? Usted ha hablado obviamente del tema de la depresión, lo hemos tocado recientemente, pero ¿puede una persona verse seriamente afectada en su salud mental si este encierro sigue siendo muy prolongado y no se encuentra una vía de escape? Ya. Lo primero que creo que tenemos que contener ahí como personas es que cuando nos toca salir, nos toca exponernos al exterior, tenemos que tener mucho cuidado de no tener, voy a usar una palabra un poco fuerte, pero no hay otra, de tener como síntomas de paranoia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con paranoia? Con esa hipersusceptibilidad al contagio, con esa hipersusceptibilidad a dar un paso o a cruzar o no una acera que esté muy infectada o no. En la realidad ya los profesionales médicos e investigadores nos han indicado que tenemos que estar con un tipo de barbijo, con escafandra, e idealmente con algún tipo de ropa que la debemos dejar afuera de la casa el momento que entramos a nuestro hogar. Mientras nos aseguramos esas medidas de seguridad básicas, vamos a evitar caer en paranoia, susceptibilidades, precisamente para que no tengamos perturbada nuestra salud mental. Respecto al encierro, respecto a si extendemos o no estas cuarentenas, esto yo creo que realmente responde a las estadísticas que se vaya a tener a nivel nacional, municipal, porque ahí es una medida de salud epidemiológica. Si algún momento se toma esa decisión, hay que desarrollar suficientes herramientas para aguantar un tiempo más. Miren, yo he atravesado coronavirus hace algunas semanas atrás con los síntomas graves y realmente les puedo decir que creo que es mejor estar prevenidos, ya las autoridades tomarán las medidas, pero realmente vivir estos síntomas no son nada agradables. Entonces creo que es importante sopesar esto, ¿no? O sea, voy a estar encerrado, aburrido, puedo desarrollar algún problema en el estado de ánimo versus, que me intuben, que me lleven de emergencia con oxígeno. Realmente hay que sopesar eso. A veces hay que ser sabios y aguantar las adversidades precisamente para prevenir síntomas y malestares que son mucho, mucho peores, que además son un costo muy alto para el municipio, para el Estado. Sabemos que es pues una carga muy fuerte en el sistema de salud también. Entonces, creo que si hay un encierro, nos tocará ser sabios y aprender a desarrollar la paciencia y la prudencia, ¿no? Licenciado, el tiempo ya se nos acaba.
solo quisiera agradecerle por esta media hora que nos ha regalado a todos, a todo el pueblo paceño, a través de Compañera, a través del Facebook del gobierno municipal. Sus consejos son muy sabios y oportunos en una época en que la gente tiene temor, ansiedad, miedo, angustia a lo desconocido. Quisiera, por favor, que pueda dar algún número de referencia. Es usted un personal independiente, no trabaja en el gobierno municipal, así que si hay gente que esté necesitando su apoyo, podría, por favor, darnos algún número de referencia. Claro, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante hablar de esto gracias a la gestión de la Alcaldía de La Paz. Juan Manuel, Priscila, gracias por la invitación. Pueden buscarme en Facebook como el Consultorio de Psicoterapia y Desarrollo Personal, Consultorio de Psicoterapia y Desarrollo Personal, y me pueden contactar al número 749-177-67, 749-177-67, y de ahí nos vamos a conectar por esta época en teleconsultas. Muchísimas gracias. Quiero comprometer para en otro momento poder dejar tanto personal de salud, familias afectadas, etcétera. ¿Podríamos volver a tenerlo próximamente, doctor? Sí, por favor, solo es cuestión de coordinar con un tiempito para que yo programe bien mis citas, y con gusto estoy acá desde la psicología, desde la ciencia. Gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciado. Arturo Byron hoy nos ha despejado muchísimas dudas, porque la salud mental es muy importante en esta época de pandemia. Juan Manuel. Así es, Priscila. Bueno, nos reencontramos el día de mañana. Contigo también, Priscila, el agradecimiento al licenciado Byron, y será hasta el día de mañana. Buenas tardes. Un saludo a todos. Hasta aquí, Cosas Claras Radio, una producción del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Hasta la próxima.